Marta y María, las mujeres, primera parte, por el pastor Freddy Luna. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Lucas 10, 41-42. Bendecido día, que la bendición de Dios te acompañe en tu entrar y salir. Continuamos con nuestra serie, con esta fascinante historia sobre Marta y María, donde junto con Lázaro se convierten en buenos amigos de Jesús. Lázaro es el hombre que Jesús resucitó tiempo después. Cuando Jesús recorría Judea, solía alojarse en casa de esta familia tan especial. Marta, que algunos estudiosos mencionan que era la hermana mayor, era una mujer hacendosa que siempre andaba muy activa en las labores de la casa, y para la visita de Jesús no iba a ser la excepción. De modo que planeó una comida especial para deleitar a su distinguido huésped y a sus posibles acompañantes, como bien lo menciona Lucas 10:38, que dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. La hospitalidad era muy importante en la sociedad de aquel tiempo. Cuando llegaba un invitado, lo recibían con un beso, le quitaban las sandalias, le lavaban los pies y le untaban el cabello con un relajante aceite aromático. En cuanto a su alojamiento y comidas, no podía faltar ningún detalle. Sin duda, Marta y María tenían mucho trabajo que hacer. María, a quien a veces se describe como la más sensible y reflexiva de las dos, seguramente ayudó a su hermana al principio. Pero las cosas cambiaron en cuanto llegó Jesús. Su presencia hace que no solo la atmósfera se transforme, sino que las personas cambien. Jesús aprovechó la ocasión para impartir sus enseñanzas acerca del reino de Dios. Y con qué maestría lo hacía. A diferencia de los líderes religiosos de su día, Jesús respetaba a las mujeres y con gusto les hablaba la palabra de Dios. María, entusiasmada, se sentó a los pies del Maestro, atenta a cada palabra que salía de su boca. Notemos lo que nos dice Lucas 10:39. Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Es fácil imaginar cómo se sintió Marta ante la situación. La tensión e inquietud crecía en su interior a medida que cocinaba y se encargaba de 1001 quehaceres para atender a sus invitados. Y mientras ella estaba yendo y viniendo de un lugar a otro, allí estaba su hermana, sentada sin hacer nada. ¿Acaso mostraría Marta su enojo frunciendo el ceño o resoplando frustrada? Es muy posible que sí, como suele sucedernos hoy en día. Al fin y al cabo, ella sola no podía con todo. Finalmente, Marta no pudo aguantar más y explotó. Interrumpió a Jesús diciéndole: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. ¡Qué palabras tan directas! Está claro que Marta esperaba que Jesús corrigiera a María y le ordenara que volviera a sus tareas. Pero en lugar de la respuesta de Jesús que esperaba Marta, la respuesta la sorprendió, como nos sorprende a nosotros, ya que Jesús le dijo cariñosamente, según lo relata Lucas 10:41-42. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible
que justifique a María y acuse a Marta de trabajar? Se suponía que preparaba una buena comida. ¿Qué quiso decir Jesús entonces? La respuesta, por supuesto, no era para condenar a Marta. Jesús vio que los motivos de Marta eran nobles y sinceros. Además, evidentemente, no creía que estuviera mal agasajar a los invitados, pues había acudido con gusto al gran banquete que Mateo, Leví, había ofrecido en su honor poco tiempo antes, según nos narra Lucas 5:29. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. El problema o asunto no era la comida en sí, sino el orden de las prioridades de Marta. Estaba tan enfrascada preparando los platos que perdió de vista lo principal. Lo principal era la presencia de Jesús. Lo principal era la palabra. Lo principal son las cosas espirituales, las cosas que nutren tu espíritu. La razón de Jesús de ir a la casa de estas hermanas era enseñar la verdad. Nada podía ser más importante, ni siquiera la deliciosa comida, ni los diligentes preparativos que ella había hecho. Sin duda, Jesús se sintió triste al ver que su amiga se perdía esta oportunidad única de fortalecer su fe, pero dejó que tomara su propia decisión. Ahora bien, Jesús no iba a obligar a María a que también se perdiera esa ocasión tan especial. A fin de calmar el exaltado ánimo de Marta, Jesús la corrigió repitiendo con dulzura su nombre y le aseguró que no había necesidad de estar inquieta y turbada en cuanto a muchas cosas. Una comida sencilla de 1 o 2 platos habría sido suficiente, sobre todo cuando tenían ante sí un banquete espiritual. Pero estaba claro que Jesús no iba a negarle a María la buena porción que había elegido, la oportunidad de escucharlo, aprender y disfrutar de su presencia. Simplemente no tiene comparación. Termino con lo siguiente. Nada nos debe de impedir de nutrir nuestro espíritu con el alimento espiritual. Su presencia es única y especial. Y sobre todo, nada se compara con la búsqueda de Dios. Nada justifica el no estar en la casa de Dios, como bien lo dice el Salmo 84:10, que dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. No te olvides de sonreír, siempre. Todo lo bueno. Caminando te quiere el Padre. Bendiciones.